Hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para hoy les voy a tener, más bien les tengo una lectura susurrada que espero que les guste. Es el libro de El amor en los tiempos del cólera y pues voy a leerlo en la parte donde me quede. Yo espero que realmente disfruten la lectura. Y bueno, vamos a comenzar. Al despertar abrió la carta. Era breve y pulcra, y lo único que Juvenal Urbino le suplicaba era que le permitiera pedirle a su padre el permiso para visitarla. La impresionó su sencillez y su seriedad, y la rabia cultivada con tanto amor durante tantos días se apaciguó de pronto, cuando la carta en el cofre fuera de servicio en el fondo del baúl. Pero recordó que era allí donde había guardado también las cartas perfumadas de Florentino Ariza y las sacó del cobre para cambiarla de lugar, estremecida por una rabia de vergüenza. Entonces le pareció que lo más decente era darla por no recibida, y la quemó en la lámpara, viendo cómo las gotas de lacre reventaban en burbujas azules sobre la llama. Suspiró. Pobre hombre. De pronto cayó en la cuenta de que era la segunda vez que lo decía en poco más de un año, y por un instante pensó que Florentino Ariza, y ella misma se sorprendió de cuán lejos estaba de su vida. Pobre hombre. En octubre, con las últimas lluvias, llegaron 3 cartas más, acompañadas la primera por una cajita de pastillas de violetas de la abadía de Lavigny. 2 las había entregado en el portón de la casa el cochero del doctor Gobernador Urbino, y este había saludado a Gala plácida desde la ventana del coche, primero para que no hubiera duda de que las cartas eran suyas, y segundo para que nadie supiera decirle que no habían sido recibidas. Además, ambas estaban selladas con el monograma de lacre y escritas con los garabatos crípticos que ya Fermina Daza conocía, letra de médico. Ambas decían en sustancia lo mismo que la primera y estaban concebidas con el mismo espíritu de sumiso, pero en el fondo de su decencia empezaba a vislumbrarse una ansiedad que nunca fue evidente en las cartas de parisimonia de Florentino Ariza. Fermina Daza las leyó tan pronto como fueron entregadas, con 2 semanas de diferencia y sin explicárselo a sí misma a cambio de parecer, cuando estaba a punto de echarlas al fuego. Sin embargo, nunca pensó en contestarlas. La tercera carta de octubre había sido realizada por debajo del portón, deslizada, y en todo era distinta de las anteriores. La escritura era tan pueril que sin duda había sido hecha con la mano izquierda, pero Fermina Daza no cayó en cuenta de eso, sino cuando el texto mismo se reveló como un anónimo infame. Quien lo había escrito daba por hecho que Fermina Daza había encantado con sus filtros al doctor Gobernador Urbino, y de esa suposición sacaba conclusiones siniestras. Terminaba con una amenaza: si Fermina Daza no renunciaba a su pretensión de alzarse con el nombre más codiciado de la ciudad, sería expuesta a la vergüenza pública. Se sintió víctima de una injusticia grave, pero su reacción no fue vindicativa, sino todo lo contrario. Habría querido descubrir el autor del anónimo para disuadirlo de su error con cuantas explicaciones fueran pertinentes, pues se sentía segura de que nunca, por ningún motivo, sería sensible a los requiebros de Juvenal Urbino. En los días siguientes recibió otras 2 cartas sin firma, tan pérfidas como las primeras, pero ninguna de las 3 parecían escritas por la misma persona. O bien era víctima de una conjura, o
la falsa versión de sus amores secretos había ido más lejos de lo que podía suponerse. Le inquietaba la idea de que todo aquello fuera consecuencia de una simple indiscreción de Juvenal Urbino. Se le ocurrió que tal vez era un hombre distinto, de su apariencia digna, que tal vez se le iba la lengua en las visitas que hacía alarde de las conquistas imaginarias, como tantos otros de su clase. Pensó escribirle para reprocharle el ultraje de su honra, pero luego desistió del propósito, porque quizás fuera eso lo que él quisiera. Trató de informarse por las amigas que iban a pintar con ella en el costurero, pero lo único que ellas habían oído era comentarios benignos sobre la serenata de piano solo. Se sintió furiosa, impotente, humillada, al contrario del principio, cuando hubiera querido encontrarse con el enemigo invisible para convencerlo de sus errores. Ahora solo quería hacerlo picadillo con las tijeras de podar. Pasaba las noches en claro analizando detalles y expresiones de las cartas anónimas con la ilusión de encontrar una pista de consuelo. Fue una ilusión vana. Fermina Daza era ajena por naturaleza al mundo interior de los urbinos de la calle y tenía armas para defenderse de sus buenas artes, pero no de las malas. Esa convicción se hizo aún más amarga después del pavor de la muñeca negra que le llegó por aquellos días sin ninguna carta, pero cuyo origen le pareció fácil de imaginar. Solo el doctor Buenalurbino podía haberla mandado. Había sido comprada en Martinica, de acuerdo con la etiqueta original, y llevaba un vestido primoroso y los cabellos rizados con filamentos de oro, y cerraba los ojos al ser acostada. A Fermina Daza le pareció tan divertida que se sobrepuso a sus escrúpulos y la acostaba en su voluntad en su almohada durante el día. Se acostumbró a dormir con ella. Al cabo del tiempo, sin embargo, después de un sueño agotador, descubrió que la muñeca estaba creciendo. La preciosa ropa original que llevó con ella le dejaba los muslos al descubierto y los zapatos se habían reventado por la presión de los pies. Fermina Daza había oído hablar de los maleficios africanos, pero ninguna tan pavorosa como ese. Por otra parte, no podía concebir que un hombre como Buenalorbi no fuera capaz de semejante atrocidad. Tenía razón, la muñeca no había sido llevada por el cochero, sino por un vendedor de camarones ocasional, del cual nadie había podido dar una razón cierta. Tratando de descifrar el enigma, Fermina Daza pensó por un momento que en Florentino Ariza, cuya condición sombría la asustaba, pero la vida se encargó de convencerla de su error. Nunca se esclareció el misterio y su simple evocación le causaba un estremecimiento de pavor hasta mucho después de que se casó y tuvo hijos, y se creyó la elegida del destino, la más feliz. La última tentativa del doctor Urbino fue la mediación de la hermana Franca de la Luz superiora del Colegio de la Prestación de Santísima Virgen, que no podía negarse a la solicitud de una familia que había favorecido a su comunidad desde que se estableció en las Américas. Apareció acompañada de una novicia a las 9 de la mañana y ambas tuvieron que entretenerse media hora con las jaulas de los pájaros mientras Fermina Daza terminaba de bañarse. Era una alemana viril con un acento metálico y una mirada imperativa que no tenía ninguna relación con sus pasiones pueriles. No había nada en ese mundo que Fermina Daza odiara más que a ella, y cuando tuviera que ver con ella y el solo recuerdo de su falsa piedad le causaba un reconcomio de alacranes en las entrañas, le bastó con reconocerla desde la puerta del baño para revivir de un golpe los suplicios del colegio, el sueño insoportable de la misa diaria, el terror de los exámenes, la diligencia servir de las novicias, la vida entera pervertida por la premisa de la pobreza del espíritu.
La hermana Franca de la Luz, en cambio, la saludó con un júbilo que parecía sincero. Se sorprendió de cuánto había crecido y madurado, y alabó el juicio con el que llevaba la casa, el buen gusto del patio, el brasero de los azares. Le ordenó a la novicia que la esperara ahí, sin acercarse demasiado a los cuervos, que en un descuido podían sacarle los ojos, y buscó un lugar apartado donde sentarse a conversar a solas con Fermina. Ella le invitó